Muy buenas tardes. Estoy grabando el proyecto modular e integrador de la materia de justicia constitucional y administrativa. El nombre de mi catedrática es Erika Reséndiz Camacho. El objetivo es evaluar el cumplimiento del procedimiento administrativo en una empresa de transporte público, a fin de proponer medidas que mejoren la justicia administrativa, considerando el respeto a las garantías y los derechos procesales. Se me pide grabar un video dando respuesta a los siguientes cuestionamientos. Como número uno es ¿a qué se dedica la justicia administrativa y cuál es el propósito? Eh, es una rama del derecho público que se encarga de controlar la legalidad de los actos y resoluciones y omisiones de la administración pública, así como el proteger los derechos de los ciudadanos frente a los abusos o errores del poder público. Su función principal es garantizar que la actuación del Estado se ajuste a la ley y a los principios constitucionales que se dedican principalmente a fiscalizar el ejercicio del poder público, asegurar el respeto de los procedimientos administrativos, a resolver conflictos entre los particulares y la administración pública, a revisar los actos administrativos emitidos por las autoridades, a proteger los derechos humanos y las garantías individuales, también a vincular la actuación del poder público, garantizando la supremacía de la Constitución. En resumen, la justicia administrativa no solo revisa actos del gobierno, sino que actúa como un mecanismo de control constitucional, cuyo fin es que las decisiones de la autoridad se ajusten a la ley y respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos. Como cuestionamiento número 2 es mencionar una situación en la que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa esté relacionado. Por ejemplo, un ciudadano que interponga una demanda contra el Servicio Administrativo Tributario, el SAT, porque éste le impuso una multa fiscal excesiva y sin darle oportunidad de presentar pruebas o defenderse ante quien emitiera la resolución, el ciudadano considera que la autoridad violó sus derechos constitucionales, en especial la relación con la justicia constitucional y administrativa. En este caso, el TFJA actúa como un mecanismo de control constitucional indirecto, pues asegura que la actuación de la administración pública se ajusta a la Constitución y al principio de la legalidad, protegiendo los derechos fundamentales del ciudadano frente al poder del Estado. En, el principio de la legalidad se encuentra en el artículo 16 y 31 de la fracción 4 constitucional. El derecho de la audiencia y defensa que se encuentra en el artículo 16 constitucional. El derecho al debido proceso que se encuentra en el artículo 14 constitucional. ¿En qué podría ayudarnos? Bueno, el TFJA al analizar el caso, pues no solo revisa la legalidad del acto administrativo, que es la multa, sino que también garantiza la protección de los derechos constitucionales del gobernado frente a la autoridad administrativa. Se determina que hubo violación a las garantías y puede anular la resolución fiscal. Además, ordenar que la autoridad emita una nueva resolución respetando el procedimiento y los derechos del ciudadano. En el cuestionamiento número 4 se nos pide explicar cuáles son las garantías y los derechos procesales fundamentales. Bueno, la justicia constitucional y administrativa tiene como finalidad asegurar que los actos del poder público se ajusten a la Constitución y a las leyes, protegiendo los derechos de los ciudadanos frente a los posibles abusos de la autoridad. Y para lograrlo, bueno, el Estado establece un conjunto de garantías y derechos procesales fundamentales que constituyen la base del Estado del derecho y del debido proceso legal. Además de los derechos procesales fundamentales, de la relación entre garantías y derechos procesales,
Los principales derechos procesales son el derecho a la igualdad procesal, el derecho a impugnar actos de autoridad, el derecho a una resolución fundada y motivada, el derecho a impugnar actos de autoridad, el derecho a presentar pruebas y alegatos y además el derecho a ser notificado, el derecho a la defensa y, bueno, la justicia constitucional y administrativa tiene como finalidad el asegurar que los actos del poder público se ajusten a la Constitución y a las leyes, protegiendo además de los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos de autoridad, y para lograrlo el Estado establece como un conjunto de garantía y derechos procesales fundamentales que constituyen además la base del Estado en derecho y el debido proceso legal. Las principales garantías son garantía de imparcialidad y autonomía judicial, garantía del acceso a la justicia, que se encuentra en el artículo 17 constitucional, la garantía del debido proceso legal, la garantía de la audiencia, la garantía de la legalidad, que se encuentra en el artículo 14 constitucional. En fin, que en la materia de la justicia constitucional y administrativa, las garantías y derechos procesales y fundamentales son pilares esenciales para la protección de los ciudadanos frente a los actos del Estado. El debido proceso, la legalidad, la audiencia, la defensa y la motivación de los actos son elementos que fortalecen la legitimidad del sistema jurídico mexicano y que consolidan además el principio de que toda autoridad está sujeta a la Constitución y a la ley, por supuesto. En conjunto, estos mecanismos permiten que la justicia administrativa y constitucional cumpla su propósito: asegurar la vigencia de los derechos fundamentales y el control de la legalidad del poder público. Esta sería toda mi participación en esta materia. Muy buenas tardes.